Capítulo 13. Más allá del parque. El día del servicio fúnebre fue largo y agotador. Después de estar animando a otros, mi familia, nuestros amigos, los amigos de Marky y los incrédulos, yo estaba agotado física y mentalmente. Después de regresar del cementerio, nos reunimos en la iglesia para la tradicional comida después de un funeral. En nuestro camino a casa, mi esposa y yo decidimos llevar a nuestros 3 pequeños a jugar put-put de golf y a la pista de go-kart cerca de nuestra casa para quitar de sus mentes toda la tristeza. Esto fue un intento de establecer cierta normalidad para nuestra destrozada y adolorida familia. Yo no tenía ánimo de hacerlo, pero yo sabía que tenía que hacer esto por los niños. Estábamos en camino a casa después de pasar varias horas en el centro de recreación, cuando Carly me llamó. Ella estaba muy disgustada. «Papi, un montón de los amigos de Marky están en el pabellón en el parque, tratando de emborracharse. Les grité que dejaran de hacerlo». Ella estaba enojada, porque apenas horas antes, varios de ellos habían venido hacia adelante en la iglesia y habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Rápidamente le expliqué que ellos habían aprendido a usar el alcohol para tratar de mitigar el dolor, que ellos aprenderían que Jesús es la respuesta, pero que aprender esa lección tomaría tiempo. Todavía visiblemente molesta, dijo que unos cuantos niños estaban todavía allí. Le di cierto consuelo y colgué. En segundos, el Señor me dijo, «Vayan al parque y díganle a Carly que los espere allí». Rápidamente llamé a Carly y le dije que estaba en camino al parque. Cuando llegué al parque, el ambiente era tranquilo y surrealista. Estaba oscureciendo cuando me estacioné en el mismo lugar que Mark Jr. había utilizado tan solo unos días antes. Eran cerca de las 10 p.m. y éramos las únicas 2 personas allí. Carly y yo caminamos hacia el pabellón y nos sentamos en la mesa donde Marky se había sentado. Nos abrazamos, nos pusimos a reír, lloramos y nos alentamos mutuamente. Nunca olvidaré la fuerza y la madurez que ella demostró a sus 16 años. Le dije cuánto la amaba y cómo me sentí tan orgulloso de ella durante el servicio fúnebre. Carly y yo nos sentamos en la mesa de Marky. Hablamos de él como si estuviera allí con nosotros. Le di gracias a Dios dentro de mí por haberme enviado para estar allí con Carly. Me siento realmente bendecido de ser su padre. Había sido un día muy difícil y agotador, pero Dios estaba todavía trabajando. Después de todo, su plan siempre es infinitamente mayor de lo que podemos pensar. Cuando simplemente confiamos en Él y obedecemos su llamado, cuando reconocemos esa suave vocecita interior y actuamos sobre lo que nos está instando, recibimos más de Dios de lo que nosotros nunca podríamos imaginar. Yo había estado pidiéndole a Dios más de su presencia durante esos días difíciles, y Él definitivamente me estaba respondiendo. Ya era casi la medianoche. Mientras Carly y yo mirábamos, vimos a 6 jóvenes caminando por las oscuras vías que conducen al pabellón. Llegaron al mismo tiempo, en pares, de 3 direcciones diferentes. Ellos habían escuchado las noticias sobre Marky y venían a ver de dónde él tomó su último aliento. Yo supe, entonces, por qué Dios nos había llevado a mí y a Carly allí. Carly y yo les invitamos a sentarse en la mesa de picnic. Yo compartí el testimonio de Marky y el mensaje de celebración de vida con ellos. Les pregunté si conocían del Señor, y cada uno dijo que no. Cuando les pregunté si querían aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, todos respondieron sí. Miré a Carly y vi las lágrimas rodando por sus mejillas mientras sonreía. Le pedí que hiciera la oración. Dios estaba definitivamente trabajando, y todos los cielos, Mark Jr. incluido, se regocijaban una vez más. Carly y yo estábamos sentados en la misma mesa, exactamente donde su hermano, mi hijo, había muerto unas 94 horas antes,
y estábamos orando por 6 almas que se salvaron. Estos jóvenes habían cruzado de muerte a la vida en el mismo lugar que Satanás había destinado para el mal. Más luz. Tras la muerte de Marky, muchos de sus amigos me confesaron de su consumo de drogas y el sentido de culpabilidad que esto les causaba. Uno por uno, vinieron a mí con historias de su consumo de una droga con el nombre de OxyContin. Este medicamento es un analgésico seriamente adictivo, 10 a 20 veces más fuerte y más adictivo que otros analgésicos, conocido en las calles como morfina líquida. El padrastro de Marky la usaba como prescripción médica, así también la madre de su amigo Nick. Muchas entidades de gobierno demostraron que el fabricante Purdue Pharma estaba consciente de su uso ilegal y las miles de adicciones a OxyContin y muertes causadas por esas adicciones. La demanda del gobierno contra Purdue Pharma fue arreglada silenciosamente. Sin embargo, se les permitió seguir ofreciendo esta droga asesina al público. CNNMoney.com reportó: Purdue paga $634 millones sobre OxyContin. Purdue Pharma a pagar $634 millones para resolver 4 años de investigación sobre la venta del analgésico OxyContin. 20 de julio 2007, 6:22 p.m. Nueva York, CNNMoney.com. Purdue Pharma acordó pagar $634 millones a los demandantes en el acuerdo del caso de OxyContin con las autoridades federales con sede en West Virginia. Purdue reconoció que el personal había violado requisitos de prescripción para su analgésico OxyContin. La empresa también reconoció que su conducta fraudulenta causó que una mayor cantidad de OxyContin estuviera disponible para su uso ilegal, que de lo contrario no habría estado disponible. La farmacéutica dijo también que 3 ejecutivos serían acusados de un delito. La empresa también sería acusada de un delito. Los $634 millones representan el 90% de las ganancias por ventas de OxyContin durante la época de la ofensa. Escuché declaraciones como: sabíamos que Marky fue enganchado en Oxys, pero estaba tratando de no seguir usándola por su propia cuenta. Incluso consiguió un libro y trató de dejar, y los fármacos le ayudaron a controlar sus problemas de ira y temperamento al principio, pero necesitaba dosis más y más fuertes para obtener el mismo efecto con el paso del tiempo. El uso de Oxy por parte de Marky empezó como uso recreativo de fin de semana. Mantenerse limpio durante la semana le permitía jugar béisbol en la secundaria al nivel de un equipo universitario toda la semana durante esa primavera y verano, hasta junio. Él actuaba bien en el campo, y eso fue parte de mi falsa sensación de que todo estaba bien cuando, de vez en cuando, le preguntaba sobre drogas o alcohol. Él bateaba sobre 300, que es un gran promedio de bateo para quienes no conocen de béisbol, y todo parecía indicar que todo estaba bien. No tenía ni idea que él estaría en casa con su señor 6 semanas después. Una ventana al alma. Meses después que Marky había fallecido, noté que sus ojos se veían diferentes en fotografías tomadas justo antes de que él fuese a casa con el Señor. Cuando tenía 16 años de edad, sus ojos eran brillantes y llenos de vida. Para cuando él, que fue llevado al cielo, sus ojos reflejaban un alma dañada y herida. Yo erróneamente no noté esa señal. Todos fallamos en eso. Justo antes de pasar, Marky también había estado durmiendo mucho más a menudo en las tardes a medida que el analgésico tomaba el control de su vida. Una vez más, no captamos esa señal. Equivocadamente pensamos que se trataba de un comportamiento típico de verano para adolescentes. Salir con los amigos, acostarse noche y dormir tarde. Ese no era el caso. Pero, como ya he dicho, y creo firmemente, Dios no se equivoca, y Marky vive ahora la vida plenamente sin dolor ni sufrimiento. Haz la llamada.
Mi relación con Marky y sus amigos siempre fue buena y abierta. Yo era como un padre para muchos de ellos a través de los años. Todos ellos se sentían culpables por no haber hecho nada cuando sabían que Marky estaba teniendo problemas. ¿Por qué nadie me llamó? ¿Por qué ninguno de ellos me dijo lo que estaba sucediendo? ¿Fue la cuestión no querer traicionar a su amigo? Les expliqué que verdaderos amigos no mantendrían el abuso de drogas y la adicción un secreto. En cambio, les enseñé que un amigo verdadero buscaría ayuda para alguien en una situación como la de Marky. Hice el mejor esfuerzo para tranquilizar a estos jóvenes de que la muerte de Marky no era su culpa. Pero con la esperanza de evitar más tragedias, les expliqué que ellos debieron haber llamado, incluso anónimamente. Les expliqué a los amigos de Marky que la llamada pudo haber sido tan simple como: «Señor Canfora, usted no me conoce, pero su hijo está en problemas». O «Usted no me conoce, pero Marky está adicto a drogas». Estos jóvenes escucharon, y yo recibí ese tipo de llamada muchas veces. De hecho, 16 suicidios fueron prevenidos ese mismo año. Hagan la llamada como lo hicieron estos 16 salvavidas. El amigo de Mark Jr. Nick era uno de los mejores amigos de Marky y uno de los muchos que había aceptado a Jesús en el funeral. Pero Nick no podría sacudir la culpa que sentía, y en el transcurso de los servicios fúnebres, él estaba visiblemente perturbado. Él había sido el principal proveedor, gracias a medicamentos de prescripción de su madre, y estuvo involucrado en el uso de drogas con Marky. Me enteré de esto un día después de la muerte de Marky, a través de otro de sus amigos. Mi primera reacción fue de ira y rabia. Quería herir a alguien, y herirlo gravemente. Llamé a Nick por teléfono, y le pedí si podíamos vernos en el parque poco después de los funerales. No sabía lo que iba a hacer o decir, por lo que oré por orientación al Señor. Mientras caminábamos por el parque, Nick estaba visiblemente perturbado, muy nervioso y con mucho temor. Temor de que su madre estaría en problemas. Temor de que él ya estaba en problemas. Respiré profundamente. Yo sabía que Marky había sido su propio hombre y que había hecho sus propias decisiones. Él nunca hizo nada que no quería hacer. Era un líder, no un seguidor. También aprendí que lo que facilitó el uso inicial de Marky era su fácil acceso a medicamentos para el dolor de su padrastro, e incursionó desde allí. Nick y los amigos confirmaron esto. Aún así, mi dolor y enojo eran profundos. Senté a Nick en el banco del parque. Yo pensé, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga aquí? ¿Qué es lo que Marky hubiera querido que yo hiciera aquí? Yo fui una vez un joven de 18 años. Aún más importante, yo era y soy un pecador perdonado. Así que perdoné a Nick. Lloré con Nick y lo abracé. También le dejé saber que la salvación es real y que él no podía engañar a Dios con una falsa aceptación de Cristo. Jesús es real, y también lo es la salvación en él. Dios, y solo Dios, conocía el corazón de Nick, y si su declaración de fe en el Señor durante el funeral había sido sincera y genuina. Nick y yo oramos juntos, y repetimos la oración que Carly había hecho cuando condujo al Señor a los jóvenes. Yo estaba en paz. Yo sabía que había hecho la voluntad del Señor, y Marky habría estado complacido. Más tarde ese día, caminaba por el parque con el bate de béisbol de Marky en la mano. Tenía un arma de guerra, y no me refiero al bate de Marky. Tenía la palabra de Dios y el perdón en mi corazón. El corazón de un campeón. En el transcurso de la semana siguiente de los servicios fúnebres, pasé todo el tiempo en casa y la mayor parte de ese tiempo en la piscina. Alabé, lloré, jugué con los niños y escribí muchas más instrucciones de parte del Señor. Después de esa semana, comencé a ayunar
pidiendo un avance en mi jornada con el Señor, en busca de más dirección de Dios. Más exactamente continué mi no comer. No había tenido ningún apetito desde que Marky falleció, en vez de comenzar un ayuno real. Durante el ayuno me despertaba regularmente entre las 3 y las 3:30 a.m., y Dios ministraba a mi corazón afligido y mi espíritu contrito. Una mañana, después de que había disfrutado horas de alabanza y adoración, y justo cuando salía el sol, Dios me dijo que debía compartir el mensaje de celebración de vida con los demás. Entonces oré estas palabras: Yo quiero más de ti, Señor. Haré lo que me pidas que haga, decir lo que tú quieres que diga, e ir donde tú quieres que vaya. Dios me mostró cómo ya había sembrado semillas, una por una, y hasta unos pocos cientos a la vez, cuando estaba en el parque, en los cultos de Marky y en el cementerio. Pero Dios quería que extendiera esa semilla en cantidades mayores, por lo que me dio esta visión. Vi un saco grande de grano con millones de diminutas semillas adentro. 2 manos agarraban repetidamente grandes cantidades de semilla y las lanzaban por miles en el campo. Le pregunté a Dios sobre el significado de esta visión, y Él respondió: los medios de comunicación. Escribí los medios de comunicación en mi diario, y luego puse la fecha y la hora en que lo escribí, como lo hacía con cada visión, palabra, señal, revelación y directiva que el Señor me daba. Eran las 7:53 a.m., y a las 9:20 a.m. de esa misma mañana, mi teléfono sonó mientras estaba sentado en la cabaña junto a la piscina. «Hey, Mark», habla Joey. Joey era un viejo amigo de mi vida pasada antes de venir a Cristo. Cuando nos reuníamos, pasábamos el tiempo jugando golf, que en ese entonces incluía el alcohol o la fiesta. Él continuó diciendo: «Me enteré de lo de Mark Jr. y lo siento mucho. También he oído acerca de todas las personas que se salvaron en el funeral». Era extraño oírlo hablar así. Él sabía que yo era salvo, pero yo no me había dado cuenta que él también era salvo. Brevemente, él describió su nueva vida en Cristo y dijo que era el anfitrión de un programa de radio en Canton, Ohio, llamado Corazón de un Campeón, y explicó que él quería que yo estuviese en su programa de inmediato. Pensé: «¡Wow! Señor, eres increíble». Los medios de comunicación, la radio y Joey como una forma de compartir las buenas nuevas de Cristo. Yo sabía que esto solo podría ser Dios revelándose a mí una vez más. La entrevista de radio salió al aire temprano esa mañana del sábado, y por la gracia de Dios nos fue bien. Le di las gracias a Joey, que estaba muy entusiasmado con la manera en que Dios se estaba moviendo en mi vida y cómo me estaba utilizando durante este tiempo tan indescriptiblemente difícil. Me animó mucho y me dijo que la fuerza interior que el Señor me estaba brindando le había dado ánimo a él. Yo sabía que Dios estaba usando a Joey para ayudarme a llevar a cabo algunas de las instrucciones que había escrito en mi diario. Quebrantado delante de Dios, yo estaba completamente abierto ante Dios y estaba recibiendo de Él gracia abundante y desbordante. Una celebración de la vida y un mensaje de esperanza. Dios siempre tiene algo más grande, infinitamente mayor de lo que nunca podríamos imaginar cuando confiamos en Él por fe. No hay ningún ejemplo mayor que nuestra salvación. Lo único que sabía era que antes yo estaba harto de estar harto de mi vida, de mi antigua vida sin paz, sin esperanza y sin Dios. ¿Cuánto más grande ha sido mi nueva vida en Cristo de lo que yo esperaba? Definitivamente ha sido infinitamente mayor que lo que pudiera imaginar. Durante el verano, después del fallecimiento de Marky, y entrado en el otoño, hacíamos picnics en el parque. Cientos de personas asistieron y cientos dedicaron su vida a Cristo. Y fue entonces cuando Dios puso en mi corazón
tener un festival anual de celebración de la vida en el parque de Edgewood cada mes de julio. Por la gracia de Dios, este parque se ha convertido en un santuario, un lugar sagrado donde la gente, incluyéndome a mí, se puede reunir. Edgewood Park se había convertido en una iglesia sin paredes. Incluso en ese momento, tan pronto después de la muerte de Marky, yo ya no veía el parque o el pabellón como ese terrible lugar donde murió mi hijo, sino como el lugar donde él realmente comenzó a vivir. Este parque ya era y sigue siendo para mí el lugar donde Marky vivió la vida como un niño, respiró su último aliento terrenal y donde comenzó su vida eterna, al instante que dejó su vaso terrenal y estaba en los brazos amorosos de Jesús. Así que celebramos la vida en la tierra, la vida en Cristo y nuestra vida eterna. Verdaderamente celebramos la vida. Desde el año 2005 hemos tenido un festival cada año, todos ellos gratis en nombre de Jesús. Tenemos torneos de baloncesto, un home run derby, diversión, comida, juegos y música en vivo. Han asistido miles y cientos han aceptado a Cristo en cada evento anual de celebración de la vida y mensaje de esperanza en Jesucristo. Ese pabellón y el mismo parque donde Marky respiró su último aliento terrenal continúa proporcionando refugio contra las tormentas de la vida y un lugar para la oración, y muchas almas se salvan en cada festival. Dios es tan bueno todo el tiempo. Estoy totalmente en paz cuando estoy en ese lugar tan especial. En abril de 2009, tuvimos nuestra primera celebración anual, Celebración de la Vida y Festival Familiar, en Panama City Beach, Florida. Miles de personas asistieron. Muchos aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y muchos más rededicaron sus vidas a Cristo. 3 cruces. En los primeros 3 días después de la muerte de Marky, una de las cosas de las que el Señor estuvo recordándome fue esa horrible barra de metal de 15 pies que había cortado del pabellón. Todavía estaba tirada en el suelo en el parque. Cuando le pregunté al Señor qué debo hacer, Él me mostró cómo esa barra podría transformarse en algo bueno. Lo que Satanás había querido usar para daño y mal, podría ser utilizado para algo bueno, para dar la gloria a Dios, porque yo estaba decidido a creer que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Me invadió una sensación de urgencia y rápidamente llamé a mi mejor amigo, Brian, y le pedí que condujera su camioneta hacia el parque y me trajera la barra. Oré mucho, con la esperanza de que todavía estuviera allí donde la había dejado varios días antes. Allí estaba, por lo que Brian la recogió ese mismo día. La almacené en mi granero por varios meses, esperando más dirección de Dios. Un amigo mío es el dueño de Barberton Steel and Iron, así que le pedí que se moldeara la barra en 4 cruces de acero sólido de 30 libras cada una, y luego que las pintaran en un hermoso color oro. Empernamos las 3 cruces de acero y oro en el centro de unas grandes cruces de madera. Otro amigo ofreció su tierra para que las cruces se instalaran. Hoy permanecen fuertes y poderosas a lo largo de la autopista interestatal 76 en Norton, Ohio, donde personas en más de 100,000 vehículos al día pueden fácilmente verlas brillando, especialmente cuando el sol se pone sobre ellas, de pie, audazmente glorifican a Dios. Yo escribí esto en el sitio en línea del obituario de Marky, en legacy.com, el 2 de noviembre de 2006, el día que se levantaron las cruces. 3 cruces se han levantado en Interstate 76 y Barber Road, que simbolizan el amor que Jesús tiene por nosotros, por su muerte en la cruz por todos los pecadores. Tenemos la esperanza que en Cristo somos todos perdonados, lavados con la sangre de Jesús, y poseemos una eternidad en el cielo que nos espera. Las cruces son un testimonio de Dios y su amor. Y la gente las está notando. Ejemplo de ello,
El 4 de junio de 2009, recibí un mensaje de correo de voz de mi primo, Don, con quien no había hablado en más de un año. Es el mismo primo que me dio la sierra sable para cortar la barra en el pabellón unos 47 meses antes. Bueno, tenía que decirte que me estaba dirigiendo hacia el este en la I-76 y era un hermoso día soleado. Estaba cerca de los 75 grados y miré hacia las Tres Cruces y pensé en ti y Marky. Sí, oh hombre, el sol brillaba directamente sobre ellos y estaban súper brillantes. Tenía que llamarte y ver cómo sigues. Te amamos. Estoy en camino con mis hijos al carnaval en Kenmore. Nos vemos en el festival en Edgewood cuando vengas a Ohio en julio. Llámame. Todas las cosas ayudan a bien, para hacernos más como Cristo, para aquellos de nosotros que amamos a Dios. Todas las cosas, incluyendo la barra que Satanás usó para tentar a mi hijo cuando él exprimió el último aliento de su cuerpo. La cuarta cruz, hecha de la barra, se coloca en el escenario de todos nuestros festivales. A Dios sea la gloria.